prometo nada, porque siempre prometo y no cumplo en cuanto al horario. Pero voy a hablar, el Señor puso en mi corazón un tema que es muy reciente. ¿Qué pasó esta mañana temprano? Llovió y hubo una tormenta, ¿no? Entonces quiero hablar justamente de las tormentas de la vida. Y si bien, ¿qué? No, no. Si bien Fabri no sabía, pero justamente él recitaba ese salmo tan precioso, el 40, pacientemente esperé al Señor y Él me libró, me sacó del hoyo profundo, ¿no? Y bienaventurado el varón, el hombre, la mujer, el ser humano que pone la confianza en Jesús. Y me traía a la memoria, al pensamiento, este tema, porque el año pasado, justamente el 16 de diciembre, se nos voló el techo, y nos costó hacer de vuelta el techo. Y después estaba entrando febrero y también vino nuevamente la tormenta y se cayó completamente el techo. Y parece que fuera ayer, ¿no? Y todavía estamos, nos queda limpiar arriba, acomodar, hacer un montón de cosas, pero gracias a Dios que tenemos el techo. Y fíjense que algo que me preguntaban justamente, recuerdo con los bomberos allí a la noche, mientras estaban sacando el techo y cortándolo, y en medio de las grúas y todo, preguntaban cómo puede ser que justamente a una iglesia, como dice el común denominador, si bien nosotros sabemos que la iglesia somos todos aquellos que creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, a una iglesia le puede ocurrir esto. Bueno, ¿por qué no? Porque las tormentas nos llegan ¿a quiénes? A todos, absolutamente a todos. ¿Quién no tuvo tormentas en la vida? Y hay distintos tipos de tormentas, ¿no?, que podemos pasar en la vida. Están aquellas tormentas que las atravesamos injustamente, como uno podría decir, por causa de otros que tal vez por bronca, por envidia, por lo que fuera, independientemente de lo que le sucede al otro, nos afecta a nosotros si tiene algo, un proceder, un actuar, un razonar, en contra de cada uno de nosotros. Pero, bueno, la pasamos, ¿no? Es difícil pasarla, lógico que es difícil porque provoca dolor, provoca interrogantes. ¿Por qué sucede todo esto? Hay otras tormentas en la vida que son provocadas no por otros, sino por ¿quiénes? Por nosotros. Por uno mismo, porque justamente uno toma malas decisiones y tenemos que aprender a lo largo de la vida que las decisiones que tomamos constantemente en nuestro diario vivir provocan consecuencias. No todas las consecuencias son buenas y ni son las que esperamos cada uno de nosotros. Pero hay otras consecuencias que, producto de nuestras malas decisiones y elecciones, justamente producen un mal resultado, que uno no lo espera, o mejor dicho, piensa que lo puede llegar a esquivar, pero suceden. Pero yo quiero hablarles en esta mañana en otras tormentas que sí suceden en nuestras vidas. Y no solamente pensaba en esto, sino en lo que le comentaba de la caída del techo, sino justamente que esta semana estamos leyendo con los varones el libro de Jueces. Y el libro de Jueces habla de una constante relación del pueblo con respecto a Dios y obviamente las tormentas que uno saca, como puede sacar un montón de tormentas del libro de Jueces, ¿no? Las tormentas que uno saca como común denominador en todos los jueces es lo que se libra en el ser humano. Las tormentas que se libran en nuestros pensamientos, en nuestros corazones y en nuestras emociones. Porque comienza con una emoción. Me siento mal por esto que estoy pensando y que me sucedió. Y me hacía reflexionar, no lo abran, ustedes vayan abriendo Salmo 107,
me hacía reflexionar el pensamiento de Gedeón. Allí en Jueces, no lo busquen, yo lo voy a leer, Jueces 6, verso 12, si aparece ahí en la pantalla, dice que se le apareció el ángel del Señor, y era justamente el Señor Jesucristo, y le dijo a este varón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero comienza el capítulo 6 como justamente comienzan todos los jueces, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor, como resultado de sus malas decisiones, les permitió que pasen en esas consecuencias. Pero esa es una batalla, producto de mis malas decisiones. Pero está la otra que se produce en mi pensamiento y en mi corazón. Y es la que le pasó, volvemos al verso 12 de Jueces, le digo a los chicos para que lo pongan en pantalla, y dice que se le aparece el Señor. Hoy en la cena del Señor Fabri nos hacía reflexionar, me encantó esa imagen de que Jesucristo estaba ahí en lo alto para que todos lo vieran. Y Fabri nos hacía reflexionar para que hoy lo podamos ver como una salvación y no como una maldición. Y se le apareció. ¿Qué pensaría cada uno de nosotros? ¿Qué pensaría yo si se me aparece? ¿Saben? A veces en la noche cuando me levanto, cada vez más habitual con la edad, me levanto para ir al baño. Es habitual. Y paso y digo, ¿y qué será, Señor, si me encuentro con vos en el baño? Como hizo Zacarías cuando entró al templo del Señor. ¿Qué será si me encuentro en el pasillo? Y se le apareció y le dice, Jehová está contigo. Pero miren lo que le dice, varón esforzado y valiente. Y miren lo que le responde. ¿Te imaginas? Se aparece el Señor Jesucristo y te dice, vos sos esforzado y valiente. Veo todo lo que haces. Veo todo tu proceder, tu decisión. Y miren lo que le responde Gedeón. Le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos pasó todo esto? ¿Dónde está Dios? Y es una pregunta, ahí sí después vamos ahora a volver al Salmo 107. Es una pregunta que hasta el día de hoy sigue perdurando en cada uno de los corazones, charlando con las personas hoy charlábamos con Marta acerca del bolsón, ¿no? Y yo estoy orando mucho por el bolsón, por pedido de justamente una persona que tiene un familiar y demás, pero también por la necesidad de la gente de buscar a Dios. Porque hay un común denominador de que cuando suceden estas cosas todo el mundo empieza a decir ¿dónde está Dios? Y justamente es un pensamiento, el pensamiento de Gedeón, que no se produce en el interior del otro que provocó esa consecuencia, sino se produce en mi interior. ¿Cómo yo actúo frente a esa tormenta? ¿Está Dios en control de todo? ¿Está Dios por sobre todas las cosas? ¿Por qué ocurre esto? Y nosotros aprendemos a lo largo de la Biblia que el proceder del hombre es contrario al consejo de Dios. Bienaventurado el varón, el ser humano que puso en el Señor su confianza. ¿Por qué? Porque lo sacó del hoyo profundo. Pero la gran mayoría de las personas hoy no ponen la confianza en el Señor, ponen las confianzas en la mira de lo que sucede. Y esto es lo que le sucedió a Gedeón. Miró lo que le estaba pasando, no analizó si era producto de sus consecuencias. Miró lo que estaba atravesando el pueblo, que estaban pasando por hambre, porque venía esa tormenta agresiva de los madianitas que se llevaban todo después de que habían plantado, que habían regado, había dado sus frutos, se llevaban toda la cosecha. ¿Era injusto? Sí, era injusto, porque era robar a aquel que se sacrificó para levantar todo. Pero empezó a mirar esos detalles, empezó a mirar esas actitudes, empezó a mirar ese obrar y se olvidó de mirar lo principal. No buscaban a Dios. Ante la necesidad, obviamente que el hombre busca a Dios y Dios
siempre es misericordioso. El mensaje en esta mañana es un mensaje de aliento para que pongamos nuestros ojos en Dios. Pongamos nuestra mirada en Cristo, de donde viene la salvación. El Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, de ahí vendrá mi socorro. No viene de otro lado, sino viene del Señor que hizo los cielos y que hizo la tierra. Y déjame decirte en esta mañana que la peor tormenta que hay en nuestra vida diaria se libra acá, en mi mente, en mis pensamientos. Y el Salmo 107 sintetiza cuatro situaciones donde el ser humano, hay muchas más situaciones, ¿no? Buscando a lo largo de los salmos uno puede encontrar más, pero encuentra 4 situaciones justamente donde uno se da cuenta que el error no está en Dios, que se olvidó de este mundo, sino al contrario, está en nosotros, que nos olvidamos que Dios hizo este mundo. ¿Así como lo conocemos? No. Lo hizo diferente. Todo es bueno, Génesis capítulo 1. Y vio Dios lo que había hecho y es bueno. Y cuando creó al hombre dijo, y es bueno en gran manera. Pero el hombre se olvidó de mirar a Dios. Dios miró al hombre, pero el hombre se olvidó de corresponderle con esa mirada. Así somos nosotros. ¿Dónde está Dios en medio de esto que estoy pasando? Y esa tormenta produce obviamente consecuencias en nuestra vida interior de emociones. Dios se olvidó de mí, no escucha mi oración, no valgo para Él. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene misericordia? No, Dios está siempre. Dios está siempre. Por eso el salmista arranca con la experiencia de haber comprobado en cada una de esas 4 situaciones, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque si vos haces determinada cosa, vas a tener la misericordia, dice así, de Dios. Para siempre, constante. La palabra para siempre significa que es constantemente, permanentemente, es algo, un atributo de Dios que es innato de Él, es de raíz de Él. No tolera el pecado, pero ve al pecador necesitado y vamos a encontrar otros atributos de estas 4 características que claman al Señor y el Señor responde. Entonces, mi invitación en esta mañana es, agarrémonos del Señor, pongamos nuestra mirada en Él. Y miren lo que dice el verso 2, acompáñenme. Díganlo los redimidos del Señor. ¿Por qué me hice la pregunta, los redimidos del Señor? Porque la invitación es para todos, pero solo aquellos que nos podamos mirar al Señor, de buscar al Señor. Busqué al Señor y lo hallé. Isaías lo dice, buscarle entre tanto que Él está cercano. ¿Cercano en qué? En mi diario vivir. Mientras Él me dé aliento de vida. Buscar a Dios por sobre todas las cosas. En su consejo, en su palabra, en su paciencia, en mi intimidad. Díganlo los redimidos del Señor. Cuenten su testimonio los redimidos frente al poder del enemigo. Y miren, la primera característica está en el verso 4. Gente que anduvo perdido por el desierto de su vida, lo que provoca es soledad, lo que provoca es que aparentemente está en un camino, pero acá dice por soledad sin camino, no dice en el camino, sino el sin. Y esa palabra sin es importante. Estamos sin paz, sin camino, sin esperanza. Perdidos en el desierto de la vida. Perdidos en la situación que nos acontece. Y lo dice el salmista, es sin hallar lugar donde poder vivir. Déjame decirte en esta mañana, no solamente para los presentes, sino para aquellos que después lo ven por canal de YouTube, de que si estás sin Cristo, sin Dios, andas perdido en la vida, en el desierto de la vida. Pues no vas a encontrar nada,
en esta vida. Solo lo que vas a encontrar justamente en lugar de bendición es maldición. Maldad. Esto que sucede en el Bolsón ya está comprobado que es algo intencional. Y uno puede, decíamos con Marta esta mañana, ¿cómo puede pensar el ser humano en hacer tanta maldad? Sin medir las consecuencias, casas devastadas por el fuego. No porque Dios quiso, sino porque el corazón del hombre lo buscó. Porque el corazón de Dios es al contrario. Dice, no hará mal con tu prójimo, sino justamente amarás al Señor con todo tu corazón, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se imaginan, pónganse en el lugar de alguien que está haciendo una casa y le duró toda la vida para hacer la casa y en un instante, por la maldad de otro, justamente perdió todo. En el AVI, justamente, hay un chico de Vicente López, se me fue el nombre, yo lo conozco como Chibolo, Ángel y Christopher, perdón, yo lo conozco como Chibolo, que perdió todo en un incendio. Hay una familia que estuvimos orando de Bursaco, que son hermanos en Cristo, puede participar en el bautismo de su hija de 15 años, donde tiene el 70% del cuerpo quemado, producto del incendio. Dios está en control de todo. Pero Satanás quiere que perdamos nuestra mirada y nuestra confianza en Él, haciéndonos mirar lo que sucede alrededor, que no es producto de Dios. Dios sí a veces nos permite entrar por pruebas para perfeccionarnos, para crecer, para aumentar nuestra fe, como le decían los discípulos. Pero lo que estaba atravesando Gedeón y lo que está diciendo justamente acá el Salmo 7, en la batalla o la tormenta más fuerte que se puede librar, el huracán más fuerte que se puede librar, que está en nuestra mente y corazón. Esa tormenta espiritual de enfocarme en todo lo que me sucede y olvidarme de Dios. Mientras que el ser humano había sido creado allí en el huerto del Edén, todo perfecto, y Dios se paseaba por el huerto, dice Génesis, y quería hablar con él. Hoy en día Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Dios quiere transmitirnos su poder. Dios quiere darnos su confianza en Él. Él quiere que podamos ser el instrumento para poder visualizar al mundo el poder de Él. Lo hemos visto en personas que hoy no están aquí, que ha actuado con poder en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad. Dios actúa. Pero el ser humano, cuando desvía su mirada de Él, anda perdido por el desierto de su vida. Anda en soledad. Anda sin camino. Proverbios capítulo 14 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, es camino de soledad, es camino de tristeza. A veces elegimos el rumbo de nuestras vidas y no nos detenemos a analizar si es el camino que Dios quiere. Sin ciudad para vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ello. Y miren el verso 6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué dice? Y los libró de algunas de sus aflicciones, de todas sus aflicciones, como dice la Biblia de Jerusalén, de todas sus aflicciones. No te está diciendo que no vas a volver a padecer injusticia. No te está diciendo que vas a ver un mundo de bondad y amor, sino que te va a sostener en medio de la batalla más difícil, que es no haber confiado en Él, ni haber puesto tu mirada en Él. Escoger tu propia vida, tu propio camino, pero aún así, Dios siempre se compadece de cada uno de nosotros. Hay una canción que me encanta cuando la cantamos, porque tu amor me persigue, me busca, y aun cuando yo lo dejo, Él me vuelve
a rescatar, me llama una y otra vez, dice la canción. Tu misericordia es para siempre, es infinita. Por eso dijo, alabad al Señor porque es bueno, pero es bueno en serio. Es bueno, la palabra bueno tiene muchas connotaciones, al menos 8, no las voy a nombrar todas por amor al tiempo, que ya veo que pasó y vamos por el primer punto. Pero fíjense que la palabra bueno es bueno de raíz. Yo puedo transmitir algo bueno si sigo el consejo de Dios, no mi propio consejo para la vida. El bienaventurado el hombre que puso su confianza. ¿En quién? En uno mismo, no, en Dios. Hoy hay un montón de caminos y cursos para ser el hombre o la mujer superadora en sí mismo. Y es mentira. Porque cuando nos afecta algo y nos provoca angustia, se cae en toda nuestra fuerza. Pero Cristo, como dice en su palabra, y Dios en su palabra en Isaías capítulo 40, Cristo decía, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y justamente Dios decía que el que no tiene fuerza, Dios se la da, multiplica las fuerzas, Isaías 40, del que no tiene ninguna. Y cada uno de nosotros hemos probado de ese poder. Segundo camino, dice verso 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. Miren lo que dice el verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Dios y aborrecieron el consejo del Altísimo. Fíjense, la primera parte es alguien que elige mal, un camino mal. Ahora es alguien que vive en una prisión de la cual no puede salir. Y obviamente que las consecuencias son emocionales, porque yo estoy seguro que le pregunto a esa persona que quiere salir y que no puede salir si le gustaría estar en otra situación. Y seguro que diría que sí. Personas, hoy no, esta semana escuchaba una canción acerca de las cicatrices, ¿no? Que se provoca al ser humano en su cuerpo, en sus brazos, producto de sus malas decisiones, de no mirar, de no buscar, de no creerle a la palabra de Dios y estar insumido en ese pozo profundo, en esa prisión que parece que es perpetua y que no tiene salida. Sin embargo, dice la canción que clama al Señor y el Señor nuevamente responde, como dice acá. Dice el verso 13, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, los sacó de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Me encanta, porque rompió las cadenas. La primera canción que empezamos a cantar en la iglesia de Luz y Vida era rompió mis cadenas. ¿Se acuerdan de esa canción? Me dio vida nueva. Y es verdad. Nosotros somos prueba viviente que rompió las cadenas que me tenían atrapado en prisiones. ¿Cuáles son esas prisiones? Las prisiones de confiar en otras cosas que no sean el Señor. Las prisiones de aquel vicio que me llevó a torturarme, que me llevó a flagelarme, que me llevó a provocar el mal en mi propio cuerpo. Las aflicciones tal vez de las malas conductas, de los malos procederes, de las malas contestaciones, pero que lo único que provocaban es que yo esté cada día más solo. No estoy hablando de mí, sino en forma general. Y esas son las aflicciones que habla el salmista. Pero comenzó porque despreciaron y aborrecieron las palabras del Señor y el consejo del Altísimo. Pero la misericordia de Dios está ahí latente. No solamente para aquel que escogió un camino diferente, yo hago en mi vida. No solamente para aquel
que estaba atado a las prisiones de sus decisiones, sino que lo sacó de la tiniebla, de sombra de muerte, y rompió sus cadenas. Pero también el verso 15 dice: alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce. Y fueron, dice el verso 17, otra característica: afligidos los insensatos. ¿Qué es la palabra insensato? ¿Cómo? No tiene cordura. Insensato, sensatez, que justamente no tiene razonamiento, no reflexiona, no tiene cordura. La palabra en el original implica todavía un poquitito más, que va perdiendo toda emoción y sentimiento. ¿Ya vieron cuando uno dice no tiene sensibilidad? A veces hay heridas. Yo tengo acá una de chiquitito, jugando a la pelota. Antes se jugaba, cuando yo era chico, acá en Agüero y Oyuela jugaba, en el parque, ¿no?, que está ahí, que divide Agüero para el lado de Villa Corina. Jugaba y, claro, cada uno tiraba cosas ahí, había una botella, me clavé un vidrio que después me tuvieron que llevar a coserme, ¿no? Y tengo la herida todavía acá, es decir, me toco ahí y no tengo sensibilidad. Bueno, esa es la palabra insensatez. Producto de no razonar, producto de no ser reflexivo, de analizar las cosas, se vuelve insensible. Y parece que no tiene, nada le hace mal. Y sin embargo uno lo ve que cada vez está peor, 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 peor. Y no puede salir. Pero dice la característica: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. ¿Rebelión con quién? Con Dios. Dios en el huerto del Edén, vuelvo a decir, quería comunicarse con todos. Y hoy se quiere comunicar con todos. La pregunta es, ¿le creemos a Dios? Todos saben que Dios existe, algunos lo niegan. Pero la pregunta principal es, ¿le creemos a Dios? ¿Lo escuchamos a Dios? ¿Seguimos su consejo? No, el insensato, a causa del camino de su rebelión con Dios y a causa de su maldad, su alma despreció todo el alimento que llegaba a su puerta. ¿Cuál es el alimento? Che, Juan Carlos, vení a escuchar la palabra de Dios. Che, Juan Carlos, vení acá a la iglesia Luz y Vida para que podamos compartir todos juntos la palabra de Dios, escuchar, ver una actitud diferente en el mundo donde cada uno mira lo suyo propio, y acá podemos mirar lo que le sucede al otro, congraciarnos con el otro, orar por el otro, ayudar al otro. Entonces no solamente hay salvación para aquel que hace su propia vida, no solamente para aquel que está en prisiones, sino también para aquel que perdió sensibilidad de buscar a Dios. Pero llega el verso 21, el 19, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y envió su palabra, ¿y qué dice? Y los sanó y los libró de su ruina. Y el último, el anteúltimo. Alaben la misericordia de Jehová, el 21, y su maravilla para con los hijos de los hombres. Dice de una forma poética, muy linda el salmista, dice, publíquenlo también aquellos que hacen y piensan que dominan todas las cosas. Y miren lo que dice el verso 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas. No se conforman con hacer negocio en un agua. Y esto está hablando de mi modo de vida. Nosotros somos navegantes de esta vida. ¿Y con qué te asocias? ¿Con quién haces negocio? Acá dice muchos negocios. Y sabemos que los negocios de este mundo
sin Cristo son todos caminos a la perdición, son todos caminos a la prisión y son todos caminos justamente al egoísmo propio. O sea, no voy a esperar un beneficio del otro, sino al contrario, lo más sensato que me pueda suceder, si uno reflexiona, es que el otro pueda querer sacar ventaja de mí. Hacen negocios, dice, con muchas aguas. Y ellos han visto las obras de Dios y sus maravillas en las profundidades. Y esto me hace acordar allí a Mateo capítulo 13, aquel que fue sembrada esa semilla junto al camino, aquel que fue sembrada en un poquitito de tierra y aquel que dice que creció un poquitito, pero después cuando salió el sol, cuando vinieron las pruebas, cuando vinieron todo lo que tenía que venir, de repente se cayó. Vieron las maravillas de Dios. Querido hermano y querida hermana, en esta mañana nosotros vimos las maravillas de Dios. Y es un llamado de atención para cada uno de nosotros para que podamos seguir confiando en Dios. Confiando en Dios en cómo llevo a mis hijos adelante, confiando en Dios cómo llevo mi vida adelante, confiando en Dios cómo llevo mi familia adelante. Pero confiando en Dios, buscando su palabra, buscando su consejo, como hemos leído. Obviamente que lo que dice el salmista acá no es que se produce primero en esto, primero en lo otro, segundo en lo otro y tercero en lo otro, sino que son actitudes que son consecuentes de un razonamiento contrario a buscar la palabra de Dios. Porque yo puedo decirle, Señor, no quiero este consejo, como leíamos en la primera parte, y sigo mi vida. Y Señor, yo como caí hasta acá, estoy metido en la prisión por no mirar el consejo, como lo que le pasó a Gedeón. No vio la maldad 7 años del pueblo de Israel en contra de Dios, sino dijo, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? O puede suceder como que yo ya perdí todo razonamiento, toda sensatez y toda sensibilidad al llamado de Dios. Sin embargo, Él envía su palabra como veíamos. Y eso obviamente me lleva a una actitud que ando por la vida. Miren cómo dice el verso 27. Tiemblan y titubean como ebrios. Una persona ebria no tiene control de sí mismo. Una persona ebria malgasta todo su dinero para que otros lo disfruten, menos el que él lo da. Una persona ebria tambalea por la calle. Es muy fácil y con todo pesar lo digo, muchas veces uno se levanta, esta semana no, estuve encerrado noche y día trabajando para algo que que tengo que entregar de un trabajo, una ingeniería, pero a veces uno va a la mañana temprano con expectativa de hacer un nuevo día donde podamos servir al Señor, donde podamos trabajar con lo que Él nos dio en nuestro trabajo, profesiones y también en la obra del Señor. Y se encuentra chicos y chicas que regresan a cualquier hora de la mañana, tirados en el camino. Hoy no hace falta mirar solamente acá. El otro día sacando al perro a pasear al parque veíamos gente. Yo digo, ¿cómo pueden estar así a mediodía ya tomados en el parque dominico? Y uno le duele. Descendieron a los abismos, hicieron negocio en medio de esos mares, pensando que nunca les iba a suceder. Y andan temblando y titubeando como hierro. Y toda ciencia, toda palabra, toda sabiduría de Dios le parecería inútil a él. Ya no tengo más solución para mí. Sin embargo, dice entonces el verso 28, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en bonanza, en sosiego,
y apacigua las olas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía a un puerto seguro. El último, el 31, no lo vamos a ver por amor al tiempo, pero léanlo en sus casas. Y yo quiero terminar este mensaje de aliento para que con los últimos 2 versos del 107, para que nosotros tengamos siempre en la tormenta de nuestra mente, cuando te dice las personas, dice, ¿por qué te sucede a vos si seguís a Cristo? Y vos te quedas con el bichito de la duda, ¿por qué me sucedió a mí? Uno no pierda el control, sino no tenga seguridad de que si Dios lo permitió, Dios está en control de todas las cosas. Yo recuerdo en un momento, uno de los tantos momentos que uno sufrió, ¿no? Y me venía, cuando preparaba este mensaje, el momento que estábamos con Sandra en el hospital y habíamos perdido nuestro bebé de 4 meses y medio. Y el Señor lo permitió. Teníamos que ir a servir a un campamento como directores, a Elim. Y el Señor lo permitió. Y ahí viene la tormenta más gruesa en nuestra cabeza, porque Satanás va a tratar de hacerte perder el razonamiento. Si Dios lo permitió, el bebé o la beba ya está con el Señor. La vamos a conocer allá. Y nosotros estábamos con la doctora, que también se llamaba Sandra, y le hablamos al Señor en medio de ese dolor. Y el dolor lo superamos con la fuerza del Señor y no con nuestras fuerzas. Dios está en control. Nunca te olvides. ¿Quieres tener hijos sanos en el Señor? Sanos espiritualmente en la tormenta. ¿Quieres sanar tu vida espiritualmente? Tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y yo quiero invitarles, mientras van poniendo una canción, a escuchar, a que cumplamos lo que dice el verso 42 y 43. Véanlos los rectos, véanlos los que andan en el camino de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Y todos los malos, la consecuencia, van a cerrar su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Y entenderá las misericordias del Señor. Porque Él fue paciente, me sacó del hoyo. Fue paciente cuando desvié mis miradas de Él. Fue paciente cuando estuve prisionero de mis propias decisiones. Y fue paciente cuando yo desprecié. Que podamos mirar al Señor. Les invito a escuchar la letra de esta canción. Es una canción que se hizo justamente en el COVID. Y parece que fuera ayer, ¿no? ¿Querés ponerla, Fabri? Parece que fuera ayer que pasamos el COVID. Pero el COVID nos trajo a la memoria cuán frágiles son. Y que eso que parecemos que tenemos en control nuestro, está en control. Y lo dijo la palabra de Dios. Ni a un cabello de nuestra cabeza se piensa que Dios. A tus pies. Pero Él está esperando que cada uno de nosotros pongamos nuestra mirada Vengo a ti, de maravillas. con mis cargas vengo, hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Oh, hoy vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida.
enfermedad. Solo tú, Jesús, eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, tú eres Rey. Solo tú eres mi Rey, solo tú, solo tú. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte, eres mi guía. Y eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, tú eres Rey. Sobre todo eres Rey sobre toda tempestad. Tú eres el Rey de autoridad. Sí, soberano es tú, Jesús, sobre mi vida. Eres Rey sobre mis batallas, sobre cada circunstancia. Eres Rey sobre toda tempestad. Eres Rey sobre mis batallas, sobre todo. Eres solo tú. Siembra y campos y planta en mí. Tú eres Rey, eres Rey, eres La Rey. misericordia. No temeré, tú eres Rey. Tú eres el Rey Dios de sabe mi que vida. pongamos nuestra mirada en el Dios de misericordia. Amén. Oramos. Bendito Dios y amado Padre, te agradecemos porque tu bondad y tu misericordia es infinita. Que jamás, Señor, en esa batalla, en esa tormenta de nuestras mentes, las circunstancias hagan de perder de vista que pongamos nuestros ojos en el cielo y no en las cosas de la tierra. Que pongamos nuestra esperanza en Jesús y no en nuestro bienestar. Que obtengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento que tú das y no en la que nosotros podemos perfeccionar con minúscula. Gracias, Dios,
porque eres mi rey, porque eres rey sobre todas las cosas, eres el creador de todas las cosas. ¿Y cómo no confiar en ti? ¿Cómo no alzar nuestra mirada en ti? ¿Y cómo no permanecer en ese camino que un día nos enseñaste a través de Jesús? Anhelamos esto para cada uno de los hermanos que estamos presentes, aquellos que están por Zoom, por YouTube y para todo el barrio, Señor. Que podamos juntos poner la mirada en Jesús, como dice tu palabra, el autor y consumador de todas las cosas. En su nombre oramos, el de Cristo Jesús. Amén. El Señor nos bendiga.